Hola, ¿qué tal, compañeros? Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, que tiene por título La probabilidad y sus reglas de la adición y multiplicación. Parte 1. ¿Qué es la probabilidad? Es un valor entre 0 y 1 que describe la posibilidad relativa, oportunidad o casualidad de un evento. Como podemos ver en la imagen de abajo, 0 significa que hay una nula probabilidad y 1 quiere decir que hay una posibilidad del 100%. 0.5, por ejemplo, sería la probabilidad de que nos salga sol en una tirada al aire de una moneda. Experimento, resultado y evento. Un experimento es un proceso que induce a que ocurra una y solo una de varias posibles observaciones. Un resultado es la ocurrencia particular de un experimento. Un evento es el conjunto de uno o más resultados de un experimento. Si vemos el ejemplo que aparece en pantalla en la parte de abajo, tenemos dos ejemplos. El primero es lanzar un dado, que sería el experimento. Los posibles resultados, pues sería que nos saliera un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Algunos posibles eventos serían que nos salga un número par, que sea un número más grande que 4 o un número 3 o menor. En el otro ejemplo tenemos un conteo de los miembros de cierta junta directiva que tienen alrededor de los 60 años de edad. Los posibles resultados es que ninguno tenga 60, uno tenga 60, dos tengan 60 y así sucesivamente. Algunos posibles eventos es que más de 13 tengan 60, menos de 20 tengan 60. Enfoques para asignar probabilidades. Existen tres formas de asignar una probabilidad. La primera es la probabilidad clásica, basada en el supuesto de que los resultados de un experimento son igualmente posibles. En la probabilidad empírica se basa en el número de veces que ocurre el evento como proporción del número de intentos conocidos. Y la probabilidad subjetiva, basada en la posibilidad de un evento en particular que asigna un individuo a partir de cualquier información disponible. Veamos algunos ejemplos. Probabilidad clásica. Como podemos ver, la probabilidad de un evento mediante esta probabilidad clásica es el número favorable de resultados entre el total de los resultados. Si consideramos un experimento que consiste en aventar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que al aventarlo caiga un número par de puntos? Ya sabemos que los posibles resultados son del 1 al 6. Hay tres resultados favorables de esta manera, 2, 4 y 6, en el conjunto de 6 resultados igualmente posibles. De esta manera, utilizando la probabilidad clásica, tendríamos que para que fuera un número par tenemos 3 sextos igual a 0.5. Eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Se dice que son mutuamente excluyentes si el hecho de que un evento se presente significa que ninguno de los demás puede ocurrir al mismo tiempo. Los eventos son independientes si la ocurrencia de un evento no afecta en la ocurrencia del otro. Los eventos son colectivamente exhaustivos si al menos uno de los eventos debe ocurrir cuando un experimento es llevado a cabo.
Veamos la probabilidad empírica. Esta se basa en la probabilidad de un evento representada por una fracción de los sucesos similares en el pasado. Se basa en la ley de los grandes números, consistente en que una mayor cantidad de observaciones proporcionarán un cálculo más preciso de la probabilidad. Veamos un ejemplo. En febrero del 2003, el transbordador espacial Columbia explotó. Este fue el segundo desastre de 113 misiones espaciales de la NASA. Basados en dicha afirmación, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito? Pues tenemos que la probabilidad de un vuelo exitoso sería igual al número de vuelos exitosos entre el total de vuelos. Esto es 121 entre 123 igual a 0.98. Ejemplo de probabilidad subjetiva. Si hay poca o nula existencia o información en la cual se pueda basar la probabilidad, se puede aproximar uno mediante la probabilidad subjetiva. Por ejemplo, estimar la probabilidad de que los jugadores de cierto equipo jueguen en la siguiente temporada. Estimar la probabilidad de que contraigas matrimonio a los 30. Estimar la probabilidad de que el déficit presupuestario del país se reduzca a la mitad en los siguientes 10 años. En resumen, los tipos de probabilidad son dos, los objetivos y los subjetivos. Dentro de los objetivos tenemos la probabilidad clásica y la probabilidad empírica. Y dentro de los subjetivos vemos que solamente se basan en la información disponible. Reglas de la adición para calcular probabilidades. Tenemos que son dos reglas, la regla especial y la regla general. La regla especial se utiliza cuando los eventos son mutuamente excluyentes y la general cuando hay posibilidad de que esos dos eventos se intersecten. Por lo tanto, para la regla especial, la fórmula para calcular la suma o adición de dos eventos será probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En la regla general, por su parte, será probabilidad de A o B es igual a P de A más P de B menos la probabilidad de A y B, donde la probabilidad de A y B representa la intersección de ambos eventos. Veamos un ejemplo. Una empresa que embolsa verduras mixtas con espinacas, brócoli y otros vegetales cuida de que sus bolsas tengan el peso correcto. Pero debido a la variación en el tamaño de los vegetales, un paquete con un peso debajo o por encima del promedio es posible. Una revisión de 4,000 paquetes llenados en el mes pasado reveló lo que vemos en el cuadro. Tuvieron bajo peso 100 paquetes, un peso satisfactorio 3,600 y un sobrepeso 300. La sumatoria del número de paquetes es igual a la revisión de los paquetes, que en este caso son 4,000. La columna que está del lado derecho es la frecuencia relativa, es decir, para los que tienen bajo peso se calcula 100 entre 4,000 es igual a 0.025. De tal manera que recordemos que la sumatoria de las frecuencias relativas es igual al 100% o en este caso 1. Si quisiéramos saber la probabilidad de que un paquete en particular pueda tener por debajo o por encima del peso promedio, vemos que son, antes que aplicar la fórmula, vemos que son
eventos mutuamente excluyentes. Es decir, no podemos sacar una bolsa que tenga un bajo peso y a la vez un mayor peso. Eso es imposible. Por ello utilizamos la regla de la adición. PA o C es igual a P de A más P de C. En este caso, la probabilidad de obtener un paquete por debajo o por encima, es decir, la suma, es igual al 10%. Veamos cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, los autores Lin, Marshall y Watten en el capítulo 5 nos mencionan que desean saber cuál es la probabilidad de que una carta escogida al azar de una baraja se obtenga un rey o un corazón. Ustedes saben que dentro de una baraja hay 4 palos, 1, 2, 3 y 4, y que cada palo tiene 13 cartas, donde tenemos el 2, el 3, el 4, hasta el 10. Y después tenemos la J, la Queen, el Rey y el As. Cada palo le corresponde una espada, un diamante, un trébol y un corazón. De tal manera que si se nos pide saber la probabilidad de obtener un rey o un corazón, pues vemos que hay una intersección. Por lo tanto, estamos hablando de eventos no mutuamente excluyentes. Así, la probabilidad de A o B, donde A es rey y B es corazón, será igual a 4 sobre 52 más 13 sobre 52 menos 1 sobre 52. Esto es 0.3077. La regla del complemento se utiliza para determinar la probabilidad de que un evento ocurra restando de 1 la probabilidad de que un evento no ha ocurrido. De esta manera, la probabilidad de A más la probabilidad de que no ha ocurrido es igual a 1. Si despejamos P de A, sabemos que es igual a 1 menos la probabilidad de que no haya ocurrido. Siguiendo con el ejemplo de la empresa empacadora de vegetales, la mayoría de las bolsas sabemos que tienen el peso correcto y que debido a la variación de las verduras, estas pueden tener un peso debajo o un peso por encima. De esta manera, utilizando la regla del complemento, se sabe que la probabilidad de tener una bolsa con el peso satisfactorio es de 0.9. ¿Por qué? Bueno, la probabilidad de que tenga un peso satisfactorio sabemos que es de 0.9, pero también lo podemos calcular restando 1 menos la probabilidad de que no sea un peso satisfactorio. Y aquellas que no tienen un peso satisfactorio son bajo peso y sobrepeso. De esta manera quedaría 1 menos P de A o C es igual a 1 menos P de A más P de C. Al ser mutuamente excluyentes los sumamos, por lo tanto, la probabilidad de tener un peso satisfactorio es igual a 1 menos 0.10 igual a 0.9. Regla general de la adición. En el diagrama de Venn que vemos del lado derecho, se muestra el resultado de una encuesta a 200 turistas que visitaron Florida durante cierto año. La encuesta reveló que 120 fueron a un parque X, 100 al parque y 60 fueron a ambos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar haya visitado ambos parques? Esto es, la probabilidad de X o Y será igual a la probabilidad de X más la probabilidad de Y
menos la probabilidad de X y Y. Así quedará 120 entre 200 más 100 entre 200 menos 60 entre 200. Probabilidad conjunta. Mide la probabilidad de que dos o más eventos ocurran al mismo tiempo. Bueno, pues eso es todo el día de hoy. Muchas gracias. Continuemos con la parte 2. Así como en la regla de la adición tenemos la regla especial y la regla general, también en la multiplicación vamos a tener ambas reglas. La regla especial la vamos a utilizar para eventos independientes y la regla general para eventos dependientes. Veamos la primera regla, la regla especial. Requiere que dos eventos A y B sean independientes. Dos eventos son independientes si la ocurrencia de uno no tiene ningún efecto sobre la posibilidad de que otro evento acontezca. Su regla es la siguiente. P de A y B es igual a P de A por P de B. Veamos un ejemplo. Una encuesta de la Asociación Americana de Autos reveló que el 60% de sus miembros hicieron reservaciones en líneas aéreas el año pasado. Dos de ellos son seleccionados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos hicieran reservaciones el año previo? Y además tomamos el supuesto de que esa asociación es muy grande. Así, la probabilidad de que el primer miembro haya hecho una reservación el año pasado es de 0.6, que denotaremos como P de R1. La probabilidad de que el segundo miembro haya hecho también una reservación es igual, de 0.6. Como el número de los miembros de dicha asociación es grande, se puede asumir que R1 y R2 son independientes. Así, la probabilidad de R1 y R2 es igual a la multiplicación de ambas probabilidades, que en este caso es 0.6 por 0.6 igual a 0.36. Probabilidad condicional. Es la probabilidad de que un evento en particular ocurra dado que otro evento ha ocurrido. Se va a denotar como P de A dado B. Esa rayita que tenemos entre A y B la leeremos como dado que. Veamos la regla general de la multiplicación que se utiliza para encontrar la probabilidad de que dos eventos no independientes ocurran. Su fórmula es la siguiente. P de A y B es igual a P de A por P de B dado A. Veamos el ejemplo. Un jugador tiene 12 playeras en su closet. Supón que 9 de esas playeras son blancas y el restante azules. Se viste en la oscuridad y agarra la primer playera que tiene a la mano y se la pone. Juega 2 días seguidos y además no las lava, es decir, las cuelga una vez terminado el partido. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas playeras seleccionadas sean blancas? El evento de que la primera playera seleccionada sea blanca es P de W1, es igual a 9 doceavos, porque son 9 playeras blancas de 12. El evento de que la segunda playera seleccionada también sea blanca, denotada por W2, quedaría
P de W2, dado que ya seleccionó W1, es igual a 8 sobre 11. Veamos que inicialmente tenía 9 playeras, pero como ya utilizó una de ellas, en el siguiente partido ya no tendrá 9, sino 8. Para determinar la probabilidad de que las dos playeras sean blancas, tendríamos que hacer el siguiente cálculo. Probabilidad de A por B es igual a P de A por P de B dado A. Es decir, 9 doceavos por 8 onceavos igual a 0.55. Tablas de contingencia. Estas ya se habían visto en el capítulo anterior de los autores Lynn Marshall y Watten. En el Excel vemos que tienen el nombre de tablas dinámicas y las utilizamos para clasificar muestras de observaciones de acuerdo a dos o más características identificables. Veamos. En una encuesta de 150 adultos clasificados por género y número de películas vistas el mes pasado, se obtuvo la información que se observa en la tabla. Aquí podemos ver un cruce de dos variables, el género y el número de películas vistas. Dicha tabla de contingencia la podemos leer de dos formas, en forma de columnas o en forma de filas. Veamos un ejemplo. Una muestra de ejecutivos fueron encuestados para saber su nivel de lealtad con la compañía. Una de las preguntas fue si te ofrecieran algo igual o ligeramente mejor a tu actual puesto, ¿te quedarías en nuestra compañía o elegirías a la otra compañía? Las respuestas de 200 ejecutivos en la encuesta se cruzaron de acuerdo a su antigüedad, obteniendo la tablita que vemos en pantalla. En las columnas tenemos los años de servicio, menos de un año, de 1 a 5, de 6 a 10 y más de 10. Y en las filas tenemos solamente dos características, si permanecerían en la empresa o si no permanecerían. El total general tiene que ser igual al número de ejecutivos encuestados. ¿Cuál es la probabilidad de que si seleccionáramos algún ejecutivo al azar, éste se quedara en la empresa, dado que tiene más de 10 años de servicio? El evento A1, si un ejecutivo seleccionado aleatoriamente permanece en la compañía, a pesar de que le ofrezcan una oportunidad igual o mejor, vemos que, dado que hay 120 ejecutivos de 200 en la encuesta que permanezcan en la compañía, entonces P de A1 es igual a 120 entre 200, o 0.6. Lo podemos revisar en la tabla anterior. 120 permanecerían de 200. Ahora, el evento B4, relacionado a que si un ejecutivo seleccionado aleatoriamente tiene más años de servicio, lo leeríamos como P de B4 dado a 1. De esos 120 ejecutivos que permanecen, 75 tienen más de 10 años de servicio. Así, P de B4 dado a 1 es igual a 0.625. Veamos la tabla anterior. P de B4 dado a 1. Ese es el cruce. De esta manera,
la probabilidad del evento A1 y B4 es igual a 120 entre 200 por 75 entre 120, igual a 0.375. Diagramas de árbol. Un diagrama de árbol es útil para reflejar las probabilidades condicionales y conjuntas. Nos sirven para analizar decisiones de negocio que involucran varias etapas y también para organizar los cálculos que involucran varias fases. Cada segmento representa una etapa del problema. Las ramas o ramificaciones del diagrama tienen pesos o ponderaciones probabilísticas. Aquí podemos ver la tablita de contingencia expresada en el diagrama de árbol. Inicialmente tenemos las filas, permanece o no permanece, 120 entre 200 y 80 entre 200. Las sumas son 200. De los que permanecen, observamos que 10 de 120 tuvieron menos de un año, 30 de 120 de 1 a 5, 5 de 120 de 6 a 10 y 75 entre 120 más de 10. Esas serían las probabilidades condicionales. Lo mismo haríamos para la siguiente ramificación, tomando en cuenta que el numerador viene siendo el denominador en la probabilidad condicional. La multiplicación de ambas ramas nos estaría dando la probabilidad conjunta. Si se dan cuenta, 120 entre 200 se repite en cada una de las ramas y del lado derecho tenemos las probabilidades condicionales. La multiplicación de ambas probabilidades nos da la probabilidad conjunta. La sumatoria de las probabilidades conjuntas nos va a dar el 100%. Teorema de Bayes. En el texto del capítulo 5 nos señalan que el reverendo Bayes deseaba saber o demostrar la existencia de Dios y a partir de ello realiza dicho teorema, que se utiliza para revisar una probabilidad dada información adicional. Para poder calcular el teorema de Bayes se necesitan dos tipos de probabilidad: la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori. Y la computamos de la siguiente forma. La probabilidad de AI dado B es igual a la probabilidad de AI por la probabilidad de B dado AI. Todo dividido por el mismo numerador más toda la información disponible. P de A2 por P de B dado A2. Veamos el ejemplo que nos presentan los autores. Un fabricante de aparatos electrónicos compra cierto componente electrónico. Tiene tres proveedores, H, S y C. De dichos proveedores se les compra el 30% a H, el 20% a S y el 50% a C. Sabemos además que el 3% de los que se le compran a H salen defectuosos, 5% se le compran a S y 4% a C. Un trabajador selecciona un componente comprado a uno de esos tres proveedores y lo encuentra defectuoso. ¿Cuál será la probabilidad de que éste haya sido fabricado por S? Bueno, aquí tenemos
en la pantalla los eventos colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes de las empresas o proveedoras de dicho componente, H, S y C. Tenemos las probabilidades a priori. De la información sabemos que el punto 30 salen defectuosas, el punto 20 pertenecen a S y el punto 5 a C. Esas probabilidades a priori se relacionan a las compras que se le hacen a esos proveedores. Posteriormente tenemos la información adicional de que sean defectuosas o que no estén defectuosas. De esta manera podemos calcular las probabilidades condicionales. Finalmente, podemos calcular la probabilidad de que el chip que se le compra a S sea defectuoso. Principios de conteo. Tenemos la fórmula de la multiplicación, indica que si hay m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra, entonces hay m por n formas de hacer ambas. Si el señor Ramírez tiene 10 camisas y 8 corbatas, ¿cuántas formas de vestirse distintas con camisa y corbata tiene? 10 por 8, 80. Supongamos una agencia de autos que quiere anunciar una oferta por cierta cantidad de dinero, mencionando que por esa cantidad de dinero se puede uno comprar un convertible, un sedán de 2 puertas o un modelo de 4 puertas, dándonos a elegir dos tipos de rines, de rayos y planos. ¿Cuántas formas diferentes de modelos con rines puede ofrecer la agencia? Pues tenemos 3 tipos de auto con 2 rines, por lo tanto, el total de arreglos posibles es de 6. Permutación. Es cualquier distribución de R objetos seleccionados de un solo grupo de n posibles objetos. La fórmula de la permutación está en la pantalla y la podemos calcular con nuestra calculadora científica activando la tecla de la inversa o de la segunda función. Una combinación es el número de formas de escoger R objetos de un grupo de n objetos sin importar el orden. De igual forma, la fórmula aparece en pantalla y también la podemos calcular con nuestra calculadora científica. Veamos ambos ejemplos. Hay 12 jugadores de un equipo, el coach debe elegir 5 jugadores de los 12 para la alineación inicial. ¿Cuántos grupos diferentes son posibles? Con la combinación tenemos 792. Ahora en la permutación supongamos, además que al seleccionar el grupo, se debe rankear a cada jugador en dicha alineación de acuerdo a su habilidad. En este caso tendríamos 95.040. Bueno, pues eso es todo, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.